si Alemania no hubiese invadido Rusia, ¿puedes hacer entender que un poco qué hubiese pasado? ¿Rusia al final se hubiese aliado con los aliados para acabar con Alemania? ¿O hubiese habido una entente cordial entre Alemania y Rusia? Pues es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que los autores siempre han querido darle una respuesta y ninguno se ha puesto de acuerdo. La idea que yo puedo tener al respecto, o sea, es historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si? Tengamos en cuenta que Alemania y la Unión Soviética eran aliados. No firmaron solamente un mero pacto de agresión. El pacto germano-soviético implicaba la ocupación por parte de la Unión Soviética de Estonia, Letonia, Lituania, Rutenia subcarpática, que es una parte que estaba al este de la antigua Checoslovaquia, que ahora forma parte de Ucrania, y lo que hará en Moldavia, Besarabia. Pero es que no solamente eso, sino que se firmaron convenios de colaboración, y ahí están, para los historiadores que quieran comprobarlo, entre el NKVD, que era la policía política del régimen soviético, y la Gestapo. Es decir, la Gestapo y el NKVD hacían redadas comunes contra enemigos. De hecho, lo que fue el inicio del Holocausto fue coordinado en colaboración con la policía política soviética. Es decir, Stalin estuvo involucrado en el Holocausto. Stalin era antisemita. No era antisemita racial, pero sí era antisemita cultural. La cosa llegó más lejos. La cosa llegó hasta el punto de que Stalin obligó a todos los partidos que formaban parte de la Internacional Comunista, de la Comintern, entre los cuales, por cierto, estaba el PCE, entre los cuales también estaba el Partido Comunista Francés, que se le llena la boca mucho hablar de democracia, les obligó a apoyar a Alemania en sus periódicos, en sus publicaciones, en sus declaraciones y en la guerra. ¿Hasta dónde llegó esto? Pues hasta el punto de que cuando los alemanes invaden Francia, se prohibieron todos los partidos políticos, salvo uno. Hubo un partido político que estuvo operando con libertad en Francia hasta que se rompieron las amistades con la Unión Soviética. Fue el Partido Comunista Francés. De hecho, la República Francesa había encarcelado a los líderes del Partido Comunista Francés porque estaban en contra de la guerra con Alemania. Hablaban de la paz. En Yugoslavia, por ejemplo, los comunistas de Tito pues estuvieron en una especie de catarsis sin hacer nada o dándole un apoyo tácito a Alemania, pero nunca se opusieron a ella, hasta que se rompen las amistades. Cuando se rompen las amistades, entonces es cuando ya empiezan a lanzarse a la oposición. Es decir, que lo que tenía Alemania y lo que tenía la Unión Soviética era una alianza gorda, era una alianza en todos sus términos. Y se rompe no porque Hitler dijera, quiero más. Se rompe porque Stalin hacía con Hitler lo mismo que Rusia se ha pasado siempre haciendo con los países de Europa y que ha hecho también con Alemania. Stalin sabía que Hitler dependía de sus materias primas para hacer la guerra. Los Panzers alemanes rodaban con petróleo alemán, con petróleo soviético. Eso Stalin lo sabía. Entonces, para forzar a Hitler a adoptar políticas que le interesaban, le apretaba las clavijas cortándole los suministros. Decía, que tú vas a financiar un golpe de estado en tal país que a mí no me interesa, te corto los suministros y tus tanques no ruedan, y si tus tanques no ruedan, no hay guerra, y se acabó. Entonces llega un momento que Hitler dice, joder, es que necesito quitarme este tío de encima, porque si no es que soy rehén, yo soy el socio menor de la alianza, no el socio mayor, y es por eso que decide invadir la Unión Soviética. Y si uno se da cuenta en cómo van funcionando las operaciones militares, se percatará del hecho de que es una guerra económica. De hecho, los alemanes, los militares alemanes, siempre estuvieron presionando a Hitler para que tomase Moscú. Es el objetivo político en Moscú. Si tomamos Moscú, acabamos con todo. El as de tanques famoso, Heinz Guderian, de hecho fue incluso a pelearse con Hitler, a decirle, no, desde Vietnam hacia el sur hasta Ucrania, no, hay que ir a por Moscú. Y el Führer en su estilo le cortó y le dijo, usted no sabe nada de asuntos de economía. Si no tomamos el trigo de Ucrania, nos matarán de hambre como en la guerra anterior. Y le ordenó tomar Kiev, que fue la conquista de un ejército terrestre más grande que ha habido en la historia. 600.000 personas, 600.000 soldados. ¿Y también por qué temía que le pasara lo mismo que a Napoleón? Correcto, tenía ese miedo. Pero podría haberla tomado en ese momento. Lo que pasa es que no le interesaba. Él quería el objetivo económico. Y por eso después se fue hacia el Cáucaso, a por el petróleo, porque lo necesitaba. Entonces, claro, una alianza de ese tipo yo creo que estaba condenado a romperse. Pienso que a la larga la Unión Soviética y Alemania hubiesen entrado en guerra porque no podían tolerarse mutuamente.
En el caso de que no hubiese sido así, en el caso de que Hitler y Stalin hubiesen sido aliados, ¿qué creo que hubiese pasado ahí? Pienso que realmente Estados Unidos se hubiese pensado mucho si entrar en la guerra o no. Y pienso igualmente que es posible que en Europa, de lo que es el sistema de mercado, la democracia y tal y como lo entendemos, hubiese desaparecido. Porque ambas potencias eran socialistas revolucionarias. Entonces, hubiese sido la guerra del capitalismo contra el socialismo o el anticapitalismo, si se quiere. Si Estados Unidos no intervenía en la guerra de Europa, no creo que Europa hubiese resistido. El Reino Unido hubiese llegado a un momento en el que no hubiera podido resistir eternamente una vez que hubiesen conseguido tomar el Canal de Suez.